La Torre de Babel, soberbia humana y misericordia divina. El relato de la Torre de Babel, narrado en Génesis 11, 1-9, es una de las historias más enigmáticas y profundas del Antiguo Testamento. Aunque ocupa pocos versículos, encierra una enseñanza de dimensiones espirituales incalculables. A través de este episodio, la Biblia nos revela el corazón humano cuando se aparta de Dios, cuando busca su propia gloria y olvida su dependencia del Creador. Lejos de ser solo una historia antigua, este pasaje tiene un eco profético que resuena en nuestros días, pues vivimos en un mundo que constantemente levanta nuevas torres de arrogancia, tecnología, poder y autosuficiencia. El hombre moderno, al igual que los constructores de Babel, sueña con alcanzar el cielo sin necesidad de Dios. Quiere edificar su identidad sobre su nombre, su fama, su éxito, su conocimiento. Sin embargo, esta aspiración termina en confusión, dispersión y frustración. El texto bíblico es claro al mostrar que cuando la humanidad se une con un corazón orgulloso y rebelde, sin tener a Dios como centro, el resultado no es la edificación, sino la ruina. Pero en medio del juicio divino en Babel, también descubrimos una puerta abierta hacia la esperanza. La confusión de lenguas, lejos de ser un castigo cruel, se convierte en una oportunidad de redirección. Dios frena el avance del pecado no por crueldad, sino por amor. Él interrumpe la construcción no por temor a la humanidad, sino para preservarla de su autodestrucción. Esta historia, entonces, no solo nos habla de un juicio, sino también de una intervención misericordiosa. En las páginas que siguen, reflexionaremos sobre las implicaciones espirituales de la Torre de Babel. Nos preguntaremos qué representa esa torre hoy, qué tipo de construcciones estamos levantando en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras naciones. Veremos cómo el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, trae restauración a lo que fue quebrado en Babel, guiándonos de la confusión a la comunión. Esta meditación busca no solo informar, sino transformar el corazón del lector, llevándolo a la humildad, a la obediencia, y a la verdadera unidad que solo se encuentra en Cristo. Contexto bíblico e histórico. Para comprender con mayor profundidad el relato de la Torre de Babel, es fundamental ubicarnos en su contexto bíblico e histórico. El pasaje se encuentra justo después del relato del diluvio y la descendencia de Noé. El mundo había sido limpiado por el juicio de Dios, y la humanidad tenía una nueva oportunidad para comenzar desde cero, esta vez en obediencia y temor de Dios. Sin embargo, muy pronto el corazón humano reveló nuevamente su tendencia hacia la autosuficiencia y el orgullo. En este contexto, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esto indica una unidad cultural, lingüística y posiblemente política. Los descendientes de Noé se desplazaban juntos, hasta que hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que corresponde a la región de Babilonia en la antigua Mesopotamia, una zona fértil y estratégica que más adelante sería el escenario de muchos episodios cruciales en la historia bíblica. La decisión de establecerse en Sinar no era pecaminosa en sí misma, pero rápidamente se convirtió en el escenario de un proyecto ambicioso y rebelde. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, v4. Esta frase es reveladora. No hay mención de Dios, ni consulta a su voluntad. El impulso humano era construir por sí mismo, con sus propias manos, para su propia gloria. Históricamente, la construcción de grandes torres o zigurats en la región de Mesopotamia era común. Estas estructuras escalonadas eran dedicadas a los dioses paganos y buscaban acercar el cielo a la tierra, una especie de intento humano de controlar lo divino o acceder al mundo espiritual por medios propios. Así, la Torre de Babel no era solo un edificio, sino un símbolo de la rebelión del hombre, una exaltación de la criatura por encima del Creador. Desde el punto de vista bíblico, la humanidad había recibido de Dios una orden muy clara después del diluvio: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9, 1. Pero en vez de dispersarse y llenar la tierra conforme al mandato divino, decidieron establecerse en un solo lugar, construir una ciudad, y hacer un nombre para sí mismos. Esta desobediencia fue deliberada y colectiva, revelando una voluntad de independencia frente a Dios. Este contexto histórico y espiritual nos ayuda a entender que la Torre de Babel no fue simplemente una construcción fallida, sino una expresión directa del pecado humano, la soberbia, la autosuficiencia y la búsqueda de identidad fuera de Dios. A través de este relato, el Señor nos muestra lo que ocurre cuando el corazón del hombre se aleja de su propósito divino. El deseo humano de autonomía.
Una de las lecciones más poderosas que brotan del relato de la Torre de Babel es la manifestación del deseo humano de autonomía, es decir, la inclinación del ser humano a separarse de la voluntad de Dios y establecer su propio camino, su propio reino y su propia gloria. Este deseo ha estado presente desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, seducidos por la serpiente, quisieron ser como Dios, Génesis 3, 5. Babel no es más que una repetición de esa misma actitud, el anhelo de independencia y control absoluto. Los constructores de Babel no estaban interesados en obedecer ni buscar el rostro de Dios. Su motivación era clara: hagámonos un nombre. En otras palabras, querían edificar su propia identidad, su reputación, su grandeza, sin rendirle cuentas a su Creador. Este tipo de mentalidad es profundamente peligrosa, porque aunque a simple vista puede parecer inofensiva o incluso visionaria, en el fondo está enraizada en la idolatría del yo. El pecado de Babel no fue simplemente la construcción de una torre, sino el corazón detrás de la acción. Cuando el hombre dice, yo puedo solo, yo decido mi rumbo, yo sé lo que es mejor para mí, está diciendo tácitamente, no necesito a Dios. Esta es la esencia del pecado, vivir separados de la fuente de la vida, del consejo divino, de la comunión con el Altísimo. En la actualidad, esta autonomía espiritual se refleja en una sociedad que rechaza la autoridad de las Escrituras, que relativiza la verdad y que exalta el humanismo por encima de la revelación divina. Se levantan torres de ciencia, filosofía, tecnología, economía, poder político y cultural, muchas veces sin reconocer que todo lo que el ser humano posee proviene de Dios. La autonomía moderna es una Babel disfrazada de progreso. La palabra de Dios nos advierte con amor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El deseo de autonomía puede parecer legítimo, incluso necesario, pero cuando se edifica al margen de Dios, conduce inevitablemente al colapso. No fuimos creados para ser autosuficientes, fuimos creados para depender, adorar y obedecer al Señor. Por eso, la historia de la Torre de Babel no debe verse como una simple anécdota antigua, sino como un espejo espiritual que revela cuántas veces nosotros mismos buscamos hacer nuestra propia torre, nuestro propio nombre, y nuestro propio reino. La verdadera libertad no está en la autonomía, sino en la sumisión amorosa al Rey de Reyes, quien nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. La unidad sin Dios, falsa unidad. Uno de los elementos más intrigantes del relato de la Torre de Babel es el tipo de unidad que allí se manifiesta. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Además, se nos muestra un pueblo que actúa al unísono, con un objetivo común: edificar una ciudad y una torre que llegara al cielo. Desde una perspectiva humana, esta unidad podría parecer admirable. Hoy en día, las naciones claman por unidad, cooperación y paz. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que no toda unidad es buena, ni toda cooperación es justa. La unidad de Babel era una unidad sin Dios. Era una alianza de voluntades humanas que buscaban un propósito egoísta, contrario al mandato divino de llenar la tierra. Estaban unidos, sí, pero unidos en la desobediencia, en la soberbia y en la ambición. Esto nos enseña que no basta con estar de acuerdo entre nosotros, sino que debemos estar en armonía con la voluntad de Dios. La verdadera unidad no se mide por la cantidad de personas que comparten un propósito, sino por cuántos de ellos están sometidos al plan de Dios. Hoy también vemos muchas formas de unidad que no tienen a Dios en el centro: movimientos sociales, coaliciones políticas, proyectos globales y culturales que promueven una visión del mundo ajena, y muchas veces contraria, a los valores del reino de Dios. Esta unidad aparente es peligrosa, porque seduce con palabras como tolerancia, progreso y cooperación, pero esconde una rebelión sutil contra el Creador. Como en Babel, el hombre quiere construir un mundo sin Dios, donde no haya límites morales ni autoridad superior. Jesús oró al Padre diciendo, que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta es la unidad verdadera, la que nace del amor del Padre, del sacrificio del Hijo y de la comunión en el Espíritu Santo. Es una unidad que no busca su propia gloria, sino glorificar a Dios. En cambio, la unidad de Babel estaba centrada en el ego humano, en el deseo de exaltarse a sí mismos. Por eso, aunque parecían fuertes, estaban edificando sobre arena, y su proyecto fue desbaratado por el mismo Dios que observa los corazones. La lección para nosotros es clara: no toda unión es bendecida por Dios. Podemos estar muy organizados, planificados y alineados, pero si Cristo no es el fundamento, la edificación será en vano.
Como dice el Salmo 127, 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La Iglesia debe discernir siempre si su unidad es espiritual o simplemente estructural, si nace del espíritu o del interés humano, si edifica el reino de Dios o fortalece el orgullo religioso. La soberbia como raíz de la caída. El corazón del problema en Babel no era simplemente arquitectónico ni cultural, era espiritual. Y la raíz espiritual de esta rebelión fue la soberbia. Cuando el ser humano decide levantar una torre hasta el cielo, no lo hace por necesidad funcional, sino por vanagloria. Hagámonos un nombre, dijeron los constructores, Génesis 11, 4, y esa frase revela el fondo del corazón, un deseo de exaltarse por encima de los demás y aún por encima de Dios. La soberbia es uno de los pecados más peligrosos que existen, porque no siempre es evidente a los ojos humanos. Se oculta bajo el disfraz de la ambición, del progreso, de la autosuperación o incluso de la religiosidad. Pero la palabra de Dios es clara, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, Proverbios 4 y 18. La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde la soberbia precedió a grandes catástrofes, tanto personales como colectivas. En Babel, los hombres no consultaron a Dios, no oraron, no buscaron su dirección. Asumieron que su sabiduría, sus recursos y su tecnología eran suficientes. Esto es exactamente lo que ocurre cuando el ser humano se olvida de su Creador, se convierte en su propio Dios. Pero la soberbia siempre atrae la corrección divina, porque el Señor ama tanto al hombre que no le permitirá avanzar en una dirección que lo lleve a la destrucción eterna. Dios descendió a ver la ciudad y la torre, Génesis 11, 5, lo cual es una imagen poderosa. Aunque los hombres creían estar elevándose hasta el cielo, el lenguaje bíblico indica que Dios tuvo que descender para observarlos, como señal de cuán lejos estaban realmente de Él. Lo que para ellos era grandeza, para Dios era pequeñez. Lo que ellos veían como una obra maestra, Dios lo vio como una señal de rebelión. La soberbia no solo afecta la relación del hombre con Dios, sino también su relación con los demás. Cuando queremos hacernos un nombre, terminamos compitiendo, comparándonos, despreciando a los demás. Así se rompe la comunión, nace la confusión y se dispersa la unidad. No es casual que la consecuencia inmediata de la soberbia en Babel haya sido la confusión de lenguas, que impidió la comunicación y forzó la dispersión. La soberbia divide, la humildad une. Jesucristo, nuestro ejemplo supremo, nos enseñó el camino contrario al de Babel: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos que nuestra vida esté firme y bendecida, debemos derribar toda torre de soberbia y edificar sobre el fundamento de la humildad. Solo así podremos permanecer firmes cuando venga la prueba, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios desciende, el juicio divino con propósito. En medio de la altivez del ser humano y de su esfuerzo por erigir una torre que alcanzara los cielos, el relato nos ofrece una imagen profundamente reveladora: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta frase no es una indicación de limitación divina, sino una declaración poderosa del Dios que se involucra en la historia humana. Aunque el hombre intenta alcanzar las alturas, es Dios quien debe descender para examinar sus caminos. Este descenso de Dios es un acto de juicio, sí, pero también es un acto de intervención redentora. El juicio divino nunca es caprichoso ni sin propósito. En el caso de Babel, Dios no destruyó a la humanidad como en el diluvio, sino que confundió su lengua y los esparció por toda la tierra. A primera vista, parece una mera sanción, pero si observamos con ojos espirituales, entendemos que fue una corrección con amor, una intervención para detener un camino de rebelión que podía llevar a la autodestrucción total. Dios desciende cuando el hombre se exalta. No para aplastarlo, sino para redirigirlo. Cuando Dios confundió sus lenguas, estaba cortando de raíz un sistema que se había levantado contra su autoridad. Estaba desarticulando una unidad falsa y egoísta para dar lugar, más adelante, a una unidad verdadera basada en la obediencia y la fe. Lo que parece caos, en realidad es la sabiduría divina en acción. Lo que parece una interrupción, es una oportunidad para el rediseño espiritual del corazón humano. Este patrón lo vemos en toda la Escritura: cuando el hombre se desvía, Dios no se cruza de brazos. Él actúa, corrige, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El juicio de Dios en Babel no fue un fin, sino un medio para preservar a la humanidad de mayores males. Su justicia siempre está envuelta en misericordia. A nivel personal,
también debemos aprender a reconocer los descensos de Dios en nuestra vida. A veces Él interrumpe nuestros planes, cierra puertas, dispersa nuestras ideas, y confundimos su corrección con castigo. Pero si tenemos discernimiento espiritual, entenderemos que muchas veces nos está salvando de nosotros mismos. Está frenando la torre de orgullo que estamos edificando, para guiarnos de vuelta al camino de la humildad y la obediencia. El juicio de Dios en Babel nos recuerda que Él no está ausente. Dios ve, escucha, desciende y actúa. Su presencia es constante, y su interés por nuestras decisiones es profundo. Cuando Dios desciende, no es para destruir, sino para restaurar el orden de su propósito eterno. En su intervención, encontramos tanto su santidad como su gracia. En su juicio, descubrimos su amor transformador. La dispersión, cuando Dios rompe nuestros planes. Uno de los momentos más dramáticos del relato de la Torre de Babel es la dispersión de los hombres por toda la tierra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El plan humano se detuvo. La gran obra quedó inconclusa. El sueño de hacerse un nombre fue frustrado. Y todo esto ocurrió porque Dios, en su sabiduría, interrumpió lo que parecía un gran logro colectivo. Esto nos enseña una lección poderosa: Dios no tiene compromiso con nuestros planes, sino con su propósito eterno. Muchas veces, como los constructores de Babel, trazamos metas, diseñamos proyectos, acumulamos recursos, y creemos que vamos bien simplemente porque estamos avanzando. Pero no siempre el progreso es señal de bendición. Podemos avanzar hacia el abismo con entusiasmo si no caminamos bajo la dirección del Señor. Dios dispersó a la humanidad no por crueldad, sino por misericordia. Al romper su falsa unidad, evitó una catástrofe mayor. Porque el pecado unido y organizado es aún más destructivo. Si el ser humano hubiera logrado sus fines sin intervención divina, habría continuado su rebelión en formas más sofisticadas, más ocultas, pero también más profundas. Por tanto, la dispersión fue una barrera protectora, una intervención preventiva de Dios. En nuestra vida, también podemos experimentar momentos en los que Dios interrumpe nuestro camino. Puertas que se cierran, relaciones que terminan, proyectos que no prosperan. Todo esto puede parecer confuso y doloroso al principio. Pero si nuestra vida está rendida a Cristo, podemos confiar en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A veces Dios destruye nuestras torres para salvarnos de nosotros mismos. La dispersión en Babel también restauró, en parte, el mandato original de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Lo que los hombres no quisieron hacer voluntariamente, Dios lo logró soberanamente. Esto nos recuerda que el propósito de Dios siempre se cumple, con o sin nuestro consentimiento. Lo ideal es que cooperemos con Él, pero si no lo hacemos, su voluntad seguirá su curso. Hay momentos en que la ruptura de nuestros planes es la mayor bendición que podemos recibir. Porque solo al soltar nuestros proyectos personales podemos abrazar los proyectos de Dios. La ciudad inconclusa de Babel es testimonio eterno de que no todo lo que el hombre edifica perdura, pero todo lo que Dios comienza, Él lo termina. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confusión de lenguas, cuando se pierde la comunión verdadera. Uno de los elementos más impactantes de la historia de la Torre de Babel es la manera en que Dios confundió las lenguas. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta intervención divina cambió radicalmente la manera en que los seres humanos se relacionaban entre sí. Donde antes había un lenguaje común que facilitaba la cooperación, ahora había confusión, división e incomunicación. La lengua, en la Biblia, es símbolo de entendimiento, comunión y unidad. El hecho de que Dios tocara precisamente este aspecto muestra que la verdadera unidad no puede sostenerse sin obediencia a su voluntad. La comunión sin Dios es solo apariencia de unidad, una estructura frágil que puede derrumbarse al primer toque divino. Por eso, cuando Dios confundió las lenguas, también expuso la superficialidad de esa colaboración humana. Sin un fundamento espiritual, la unión es temporal y vulnerable. La confusión de lenguas no solo generó separación, sino también frustración. Lo que antes era posible, ahora era imposible. Lo que parecía una fuerza colectiva, ahora era una dispersión caótica. Esta escena ilustra cómo el pecado no solo nos aleja de Dios, sino también de los demás. En la soberbia, no solo rompemos la relación vertical con nuestro Creador, sino que también destruimos la relación horizontal con nuestros semejantes. El egoísmo,
La vanagloria y el orgullo son enemigos de la verdadera comunión. Esta confusión también es un reflejo del mundo actual. Vivimos en una sociedad globalizada, con múltiples idiomas, ideologías, culturas y religiones. Pero, a pesar de los avances tecnológicos y de comunicación, nunca ha habido tanta incomprensión, división y aislamiento. En realidad, no es la falta de palabras lo que nos separa, sino la falta de amor, verdad y propósito divino. Solo en Cristo podemos recuperar la verdadera unidad perdida en Babel. El libro de los Hechos nos muestra un poderoso contraste. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ocurrió un milagro inverso, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, y cada uno entendía en su idioma lo que se decía. Lo que en Babel fue confusión, en Pentecostés fue comprensión. Lo que la soberbia dispersó, el Espíritu Santo reunió. Esto nos muestra que la única manera de restaurar la comunión verdadera es por medio del Espíritu de Dios. Babel nos deja una advertencia, pero también una esperanza. La advertencia es clara, la comunión sin Dios está condenada al fracaso. Pero la esperanza es gloriosa, en Cristo, nuestras divisiones pueden ser sanadas. Él es el puente entre los pueblos, el restaurador de lenguas, el dador de paz. Solo bajo su señorío podemos decir que somos uno.